Chile, ¿ya? El SEASA recientemente se ha adjudicado un núcleo milenio que se llama Upwell, y también se ha adjudicado otro proyecto que se llama CLAP, que yo no me sé de memoria las siglas en inglés, pero Marcelo eh, me va a poder ayudar con eso, ¿ya? Hemos querido hacer un ciclo de cafés científicos con investigadores e investigadoras de estos nuevos proyectos que tiene el SEASA, que se ha adjudicado, para que ustedes puedan conocer lo que se está haciendo en investigación científica acá en la región de Coquimbo, ¿ya? Vamos a partir este ciclo de charlas con el doctor Marcelo Rivadeneira. Él es biólogo, especialista en paleontología, y en esta oportunidad nos trae la charla La vida en el mar subtropical de Coquimbo de hace 5 millones de años. Así que yo los dejo con Marcelo. Como usted, si es que no han asistido antes a los cafés científicos, les recuerdo que estas son charlas donde nosotros queremos acercar la ciencia a las personas de una manera sencilla, donde les contamos lo que estamos haciendo en investigación científica y ustedes sientan toda la libertad de hacer preguntas y de interactuar con el expositor. Así que muchas gracias por estar acá. Los dejo con Marcelo. Ok, ahora tengo audio. Muchas gracias, Claudia. Compartir la pantalla. Ok. ¿Me pueden confirmar de que se está viendo? Sí se ve, Marcelo. Fantástico. Adelante. Ya. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su presencia. Pido también perdón por los problemas técnicos que se pueden haber generado. Pero esperemos que podamos pasarlo bien de todas formas y se puedan aprender y podamos tener un diálogo respecto a los fósiles y lo que ha sido la historia paleoclimática y evolutiva de los últimos millones de años, particularmente en la región norte de Chile. Y como decía Claudia, esto es parte de un ciclo de café científico que está siendo organizado por dos proyectos, un proyecto Núcleo Milenio Upwell, que tiene como objetivo principal entender, reconstruir las condiciones paleoceanográficas del sistema de surgencia de Humboldt durante los últimos 11.000 años, y por otro lado un proyecto de fortalecimiento de centros regionales, que es el CLAP, que es el Research Program for Climate Action Planning, que es un proyecto que trata de cimentar las bases para que un ser humano pueda adaptarse al cambio climático en los próximos años y las próximas décadas. Así que son temáticas que estamos abordando desde diferentes proyectos y que diferentes colegas van a poder aportar diferentes elementos. Me ha tocado el privilegio de inaugurar este ciclo de charlas. Y como bien decía, si bien imaginan, vamos a hablar de fósiles. Pero ¿por qué es un fósil y por qué puede ser relevante estudiarlo? Un fósil es cualquier resto o remanente del cuerpo o de la actividad que realizaba un organismo que ya murió, ¿ya? Y los fósiles pueden ser de mucho tipo, ¿ya? Los fósiles corporales tienden a preservar una parte del cuerpo de los organismos, parte o la totalidad. Lo más común es que se preserve solo una parte, como por ejemplo estas conchas. Estos son gastrópodos fósiles, pero también podemos encontrar fósiles de vertebrados, en este caso un mamut exquisitamente preservado, está completamente preservado todo su aparato, su exoesqueleto. En algunos casos se puede preservar solo parte del organismo. Este es un gran diente de un tiburón gigante, o todo un megalodón, el mayor depredador que existió en la historia. Vamos a hablar de él un poco más adelante. Y acá hay una planta, un tronco fósil. Sí, aquí estoy. Como decía, en realidad
Lo que suele ocurrir es que se fosiliza solo una parte del organismo, pero hay excepciones. Aquí lo que vemos es un pequeño mamut que quedó perfectamente fosilizado, su cuerpo íntegramente, ¿ya? Esto es un mamut que quedó congelado en algún momento de una tormenta repentina y quedó cubierto y enterrado en el permafrost de Siberia. Permafrost es este suelo congelado, lo cual permitió que el organismo permaneciera intacto durante decenas de miles de años. Vemos que incluso quedó preservado su piel, ¿ya? Esos son casos súper excepcionales, ¿ya? Otro caso extremadamente excepcional es esta pluma de dinosaurio preservada en ámbar. El ámbar no es nada más que la resina de los árboles que quedó fosilizada, ¿ya? Y la resina, cuando baja, atrapa cualquier objeto que esté en su camino. Y en este caso vemos también insectos, vemos hormigas, hay toda una línea de especialización de paleontólogos que se dedican a estudiar los fósiles que han quedado preservados en el ámbar, porque quedan preservados de una manera exquisita su cuerpo completo. Son raros, obviamente, de encontrar. Claro, y este tipo de hallazgo es lo que ha animado en años recientes a repensar la forma en la cual los científicos se imaginaban o reconstruirían el cuerpo de los dinosaurios, ¿ya? Porque recordemos que lo que suele fosilizar son los huesos, y en la parte externa, la piel, hay casos en que hay descubrimientos de fosilización, pero son más raros. Así que en general la concepción que nosotros tenemos de los dinosaurios es que eran organismos, unos reptiles simplemente con escamas, pero esa visión ha ido cambiando y lo que tiende a aceptarse ahora es que parece que muy gran parte, si no todos los dinosaurios habrían tenido plumas, ¿ya? Lo cual ha obligado a los ilustradores científicos a repensar sus reconstrucciones, y ahora el T-Rex luce más bien como una especie de gallina gigante, ya no se ve, de alguna forma las plumas no le dan ese aspecto atemorizante. Y claro, no todos los fósiles están asociados a partes corporales. Muchas veces lo que fosiliza es una impresión. Y en este caso este es un fósil espectacular de un valor evolutivo tremendo. Este es el Archaeopteryx, digamos, es el eslabón que marca la evolución desde los reptiles hasta las aves. Es un reptil que tiene características intermedias con aves. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el organismo murió y que probablemente quedó en algún tipo de sedimento muy blando, muy fino, y fue cubierto rápidamente. Y el cuerpo dejó una especie como de impresión, como alguien dejaría su huella en plasticina, ¿ya? Pero después el cuerpo se disuelve y lo que queda es esa impresión. Luego yo voy cortando las láminas y aparece esta impresión. Pero es una impresión tan exquisita que se pueden preservar vértebras, costillas, cráneo, e incluso se pueden ver cómo se proyectan estas plumas en la parte de las patas delanteras, ¿ya? Y estas plumas también caudales, ¿ya? Este es un fósil espectacular. Este otro tipo de impresiones son más misteriosas, esto de algún organismo que existió en el Ediacarano, una época muy misteriosa antes del origen de la mayoría de las formas de vida que conocemos en la actualidad. La gente piensa que podría ser algo parecido a una medusa, pero podría ser algún tipo de organismo que en realidad no tiene un análogo ahora, no tiene un descendiente, ¿ya? Y a veces lo que fosiliza no es la impresión, es el vaciado, ¿ya? En este caso lo que tenemos es una monite, un pariente de los pulpos, de la jibia, y en el cual lo que ocurre es que el cuerpo original, que era carbonato de calcio, es reemplazado por algún tipo de mineral, y de que de alguna forma se logra reproducir cuáles eran las características originales del cuerpo de ese fósil. Pero decía que la definición, el fósil no solamente es una parte del organismo, puede ser parte de la actividad que realizaba. De manera que incluso elementos como huellas fosilizadas son consideradas
fósiles. Y en este caso son huellas de dinosaurios que quedaron fosilizados, y esto es en Termas del Flaco, aquí mismo en Chile. ¿Ya? ¿Y por qué puede ser importante estudiar los fósiles? Los fósiles son súper bonitos, son súper atractivos, pero en realidad su importancia científica es tremenda, ¿ya? Porque nos permiten reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Es el único vehículo que nos permite realmente conocer cómo fue la vida en tiempos pretéritos, ¿ya? Y para graficar la importancia que tiene todo el registro fósil y la vida, vemos este esquema que es una espiral que parte aquí en la actualidad, en este momento aquí, donde termina esta espiral, este es el momento actual, y de ahí empieza a retroceder en el tiempo, 65 millones atrás, cuando se extinguen los dinosaurios. Entramos a la era mesozoica, todo el reino de los dinosaurios, el paleozoico, llegamos al cámbrico, 545 millones de años atrás, cuando emerge es la gran explosión de la vida, y ahí nos vamos para atrás, para el precámbrico y otras épocas, hasta llegar al inicio del sistema solar, del origen de la Tierra, hace 4.600 millones de años, y mucho más atrás, Big Bang, 12.000 millones de años, ¿ya? Así que esto de verdad permite contextualizar la historia de la vida en la Tierra, pero al mismo tiempo nos obliga a repensar cuál es el rol o cuál es la posición del ser humano en esta escala del tiempo geológico y en donde se ilustra la vida. Pensemos o concentrémonos en esta franja, en esta banda final de los últimos 65 millones de años. Pero aquí le vamos a hacer zoom y vamos a tratar de entender un poco qué ha pasado en todo este tiempo. Estos son los últimos 65 millones de años, ¿ya? Lo que vemos acá en lo que se llama el eje X, lo que está aquí horizontalmente, es el tiempo. Desde 65 millones de años hasta el presente y un poco más proyectado al año 2150, 2300. Vemos que esta escala no está ordenada, esta es una escala que está bastante deformada para poder acomodar mejor los eventos y poder visualizarlos de mejor forma, porque hay eventos que ocurren a escala de millones de años, otros a cientos de miles de años, otros unos cuantos centurias y otros que unas cuantas décadas, ¿ya? Así que esta escala tiene el mérito de que permite visualizar todos esos eventos que ocurren a múltiples escalas. Y lo que vemos esta línea que va cambiando y tiene múltiples colores es la diferencia de la temperatura del aire de ese momento en el pasado versus en la actualidad. Valores positivos de esta anomalía de temperatura me indican que el planeta estaba más caliente que en la actualidad, y valores negativos que el planeta estaba más frío. Así que a lo largo de estos últimos 65 millones de años, que es conocido como la era cenozoica, ocurrieron una cantidad de cosas, como puedes ver, cambios climáticos muy grandes. Ven, por ejemplo, cómo hace más o menos 50 millones de años la temperatura del planeta era radicalmente distinta que la actualidad. Era más o menos 14 grados más caliente. Es 14 no es tanto. 14 es tan grande la diferencia que en realidad no existía el casquete polar ártico ni el casquete polar antártico. La Antártica estaba completamente libre de hielo, y es más, estaba cubierta por extensos bosques, habían una cantidad de diversidad de vida terrestre enorme. Había hasta cocodrilos, un poco para que se lo visualice. De ahí en más el planeta entra en una serie digamos, de fenómenos que lo van conduciendo lentamente hacia una reducción en la temperatura. Y esto viene asociado a un montón de cambios en la posición de los continentes que se van moviendo. Al principio la Antártica estaba muy pegada con Sudamérica y después se despega, y eso comienza a gatillar cierto enfriamiento en la Antártica. Comienzan a aparecer estos casquetes de hielo más o menos en el Oligoceno hace más o menos 30 millones de años, y después también hay otro punto de inflexión muy grande, que ocurre más o menos acá hace 3 millones de años, cuando se alza el Istmo de Panamá, ¿ya? Hubo mucho momento del tiempo en el cual Norteamérica y Sudamérica estaban completamente aislados. Centroamérica estaba muy poco desarrollado, eran unas islas muy aisladas, y había una conexión permanente entre el Mar Caribe y el Pacífico.
De hecho, esa conexión era global, porque se continuaba y en realidad el Mediterráneo estaba conectado con el Océano Índico, de manera que uno tenía un océano pantropical muy grande. Eso se acaba la fiesta cuando se alza el Istmo de Panamá por fenómenos tectónicos, y eso gatilla una cantidad de procesos geofísicos que en último término generan que el casquete polar ártico tome forma. Eso cambia completamente el juego, hace disminuir completamente las temperaturas del planeta, ¿ya? Y de ahí en más cambiamos de escala, y lo que se sabe bastante bien es que el planeta en los últimos, por lo menos en los últimos 2 millones de años, ha experimentado una serie de ciclos glaciares e interglaciares, que estos ciclos duran aproximadamente 100.000 años, ¿ya? En la actualidad nosotros vivimos en una fase interglacial, ¿ya? La última fase glaciar severa ocurrió hace más o menos 20.000 años. Y estamos en esta fase interglacial. Mucha gente, yo recuerdo de la década de los 80, lo que se planteaba era que estábamos quizás a puertas de entrar a un nuevo ciclo glaciar, pero ese relato cambió en las últimas 3 décadas, diría yo, y ahora lo que predomina es la visión de que los cambios antropogénicos han sido tan severos de que se está ocurriendo un calentamiento tan grande, y los modelos geofísicos que se plantean predicen que la temperatura del planeta va a incrementar. Ahora, vemos diferentes tipos de modelos en diferentes colores, proyectados al año 2000, a 2100, 2150, incluso al año 2300. Y esos modelos asumen diferentes cosas, asumen de que el hombre no va a hacer nada por cambiar la emisión de CO2, o sí va a hacer algo. Y en función de eso, los modelos predicen escenarios relativamente suaves de cambio climático, de calentamiento, o escenarios extremos. Y lo que nos podemos fijar es que en el escenario extremo, en que el hombre no haga absolutamente nada y sigamos contaminando, la temperatura se plantea que podría subir del orden del promedio de 8 grados, pero tiene una variación, una incertidumbre tan grande que incluso plantea que podría calentarse hasta más o menos 12 grados. ¿Qué implicaría eso, viendo esta escala del tiempo? Que eventualmente el planeta entraría en una fase, o tomaría una temperatura no vista desde hace por lo menos 25 a 30 millones de años. Eso sería un cambio planetario brutal. Es el cambio proyectado más extremo, obviamente, pero nos plantea un poco la gravedad de la situación, ¿ya? Y acoplado a todos estos cambios climáticos, hay una serie de cambios bióticos que han ocurrido, ¿ya? Los dinosaurios llegan hasta el borde del Cenozoico, pero desaparecen en el Cretácico. Y otras criaturas toman su lugar. Aquí está el Otodus megalodón, que aparece en algún lugar en el momento del Mioceno, quizás finales, y vive en el Plioceno, pero después no logra pasar más allá. El ser humano, para que lo contextualizamos, recordemos la figura anterior, donde teníamos toda esta espiral de la escala del tiempo y abarcábamos miles de millones de años, y acá le hacemos zoom y estamos tomando solo los últimos 65 millones de años. El ser humano ni siquiera tiene 1 millón de años de antigüedad como especie. El ser humano aparece, el registro fósil más antiguo que se conoce de Homo sapiens es de hace 150.000 años, ¿ya? Para tenerlo en presente. Como mencionaba, hace 20.000 años ocurre lo que se conoce como el último máximo glaciar, que es un evento es un estadio glaciar donde el planeta entra en una fase muy fría, y claro, está asociado a estos dibujos animados a la era del hielo. Ahí está Sid Scratch, que sobrevive a la era del hielo, curiosamente, pero cuando entramos a la fase interglacial, desaparecen. Por lo menos sí, desaparece. Y esto probablemente asociado a una interacción del cambio climático, pero quizás con el efecto de los humanos. Y acercándonos aún más, qué sé yo, toda la era más moderna, qué sé yo, la llegada de Colón ocurre solo hace 500 años. ¿Ya? Así que la historia humana en realidad es una franja muy mínima en relación a todo el espectro de cambios paleoclimáticos y cambios bióticos que ha experimentado la vida.
Y en este ciclo de charlas nosotros vamos a estar abordando más o menos estas escalas de tiempo, ¿ya? Otros colegas van a estar hablando quizás aquí más centrados en esta fase de los últimos 20.000 años, lo que se conoce como el Pleistoceno tardío, otros colegas en el Pleistoceno, otros se van a centrar en la parte más moderna y también se va a adentrar en algunos modelos de cambio climático bajo diferentes escenarios futuros. Mi presentación en particular está centrada más en estos eventos, en lo que se conoce como la época del Mioceno y el Plioceno, y entrando al Pleistoceno. Dando de lleno a lo que vamos a hablar en la presentación. La pregunta de inspiración inicial: ¿cómo eran las condiciones oceanográficas en Coquimbo hace 23 millones de años? Primero tenemos que preguntarnos cómo son las condiciones en la actualidad. La costa de Coquimbo, en realidad toda la costa de Perú y Chile, constituye lo que se llama el sistema de corrientes de Humboldt. Y es un sistema de corrientes, todos sabemos, típicamente frío y muy productivo, y sostiene enormes stocks que sirven como pesquería, ¿ya? Y esto se produce por un fenómeno biofísico bien conocido, que es el fenómeno de la surgencia costera, en el cual los vientos soplan. Aquí, disculpen, esta flecha tiene el sentido inverso, debería estar soplando para el otro lado. El viento suroeste sopla y estresa la columna de agua, y y obliga a que las masas de agua que están en la superficie se muevan hacia el oeste. Ese fenómeno genera, un levantamiento de masas de agua desde el fondo marino, y esas masas de agua típicamente son más frías y ricas en nutrientes, y ascienden hacia la zona costera poco profunda, ¿ya? Así que de manera que la surgencia costera, en último término, lo que me produce son aguas frías y con mucha productividad por la cantidad de nutrientes que tiene. Y eso se ve claramente en imágenes satelitales, ¿ya? Esto es de la parte norte grande, y parte de la región de Atacama, y agarra un poco la cola de la región de Coquimbo, ¿ya? Y lo que se ve acá en la imagen izquierda es la concentración de clorofila, y la imagen derecha la temperatura superficial del mar. La clorofila es el pigmento que convierte en verde a todas las plantas, y típicamente también está en el fitoplancton, ¿ya? Y cuando la concentración es más alta, indica que hay más células de fitoplancton, así que en realidad si hay más células, indica de que hay más células porque ha habido más productividad, ¿ya? Así que refleja un poco la intensidad de esta surgencia costera. Y lo que vemos que a lo largo de toda la costa del norte de Chile, predominan estos colores amarillentos, rojizos, que lo que me está revelando es que efectivamente hay una alta concentración de clorofila. Y por otro lado, las temperaturas de toda la franja costera son significativamente más frías que de las zonas más oceánicas. Esta es la forma que funciona la surgencia costera. Pero esto no siempre fue así. La surgencia costera aparentemente es un fenómeno relativamente joven desde el punto de vista geológico y evolutivo. No siempre la costa pacífica de Sudamérica, no siempre Perú, Chile y Coquimbo fueron igual de fríos que lo son en la actualidad. Este es un mapa que muestra la diferencia de temperatura del mar desde hace 3 millones de años con la actualidad, ¿ya? ¿Y qué me muestran los colores? Colores rojos me muestran que hace 3 millones de años la temperatura era mucho más cálida, mientras que los colores más azules indican que la temperatura era más fría en el Plioceno. Y colores blancos indican que en realidad el cambio neto no ha sido cero. Y lo que más llama la atención es que la costa de Perú y centro-norte de Chile está en rojo. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura del agua en el Plioceno, hace 3 millones de años, era por lo menos 6 grados más caliente que en la actualidad. Otra vez, es como difícil de 6 grados, pero ¿que era tanto realmente? ¿Era tanto 6 grados? Ahora, en el punto de vista global, fíjense, la única zona que estaba tanto más caliente era la zona del Atlántico Norte,
quizás algunas partes aquí del Pacífico Norte, pero lo que nos interesa está acá. Efectivamente aquí el calentamiento, o sea, aquí era mucho más caliente y se enfrió mucho más que en otros lugares del mundo. Pero 6 grados, ¿qué tanto es? ¿Es realmente relevante? Sí, es bastante relevante, considerando que la temperatura promedio anual actual de la costa de Coquimbo es más o menos 14 grados. 14 grados. Si ustedes le suman eso, serían por lo menos 20 a 21 grados. El agua en promedio anual tendría 20 a 21 grados. Y usted dice, pero ya, ok, ¿y eso cuánto más es? Bueno, digamos, la parte más cercana a la costa pacífica en la actualidad que tiene esa temperatura es el sur de Ecuador. El sur de Ecuador, donde hay manglares, donde hay una abundante vegetación, donde lo que podemos decir es que tenemos condiciones francamente subtropicales o bien subtropicales, ¿ya? Y lo que especulamos es que este habría sido el tipo de escenario, de esta forma habría sido el paisaje de Coquimbo en ese momento, argumentado en parte por el cambio de temperatura, pero a través de también otro tipo de pistas indirectas basado en la composición de los fósiles. Está en signo de interrogación, porque esta es una propuesta que necesita ser validada, necesitamos ir encontrando nuevas evidencias. Hace poco un colega y colaborador encontró un tronco fósil en Bahía Inglesa. Estamos investigando si era algún tipo de árbol manglar, porque los manglares están asociados solamente a la banda tropical, o sea, eso sería evidencia que termina de cerrar este argumento, ¿ya? Así que son cosas que aún estamos trabajando, no estamos, por mucho estamos lejos de tener esta película 100% clara, ¿ya? Y este es el paisaje presente, ¿ya? O sea, obviamente hay una transición, hay una cantidad de eventos que ocurren. Ya mencionaba yo un par de diapos atrás de que en realidad el planeta entró en toda esta fase mucho más fría, pero aquí se conjuga una serie de elementos también de orden regional. El enfriamiento del sistema de Humboldt se asocia también a la hiperaridez del desierto de Atacama, se asocia al levantamiento de la cordillera de los Andes, ¿ya? Hay una cantidad de fenómenos tectónicos y geofísicos más regionales que también son relevantes de entender, ¿ya? Pero también el momento exacto en que ocurre esta transición no la conocemos. Hay que ser súper honestos. No sabemos en qué momento pasamos de un estado al otro. No sabemos qué tan abrupto fue tampoco, ¿ya? Y eso es materia de investigación. Eso respecto al escenario paleoclimático, paleoceanográfico. Pero, ¿cómo fue la biodiversidad marina en esa época, en esos momentos del pasado? Y eso es lo que hemos llevado investigando aquí en el Paleolab desde el año 2007, que ya son, no sé, son como 14 años, me parece que llevamos trabajando acá, y numerosas personas y colegas han estado trabajando, y no solamente nosotros, hay otros grupos de trabajo que también han estado haciendo una investigación muy activa en las zonas de Coquimbo y en las zonas de Atacama particularmente, ¿ya? Son 2 regiones que tienen un registro fósil único, particular y no suficientemente explorado, ¿ya? Les voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho dentro del laboratorio, que han hecho otros colegas, otros investigadores, y que en su conjunto nos permiten tener una visión más o menos sinóptica de la biodiversidad marina pasada. Pero es un bestiario, es una muestra, esto no es por mucho todo lo que hemos encontrado, un abanico de cosas. Y los fósiles se encuentran en lo que los geólogos llaman como una formación, y particularmente lo que se conoce como formación Coquimbo, ¿ya? Y es una formación, es una unidad geológica que está descrita en este mapa se ve desde Tongoy hasta más o menos el Chañaral de Aceituno, en el borde con la región de Atacama. Y algo muy interesante es que esta formación fue descrita formalmente por Charles Darwin. Charles Darwin, el mismo biólogo, padre de la biología evolutiva moderna, que en su visita a Chile, él estuvo particularmente en Coquimbo, en La Serena, fue al Valle de Elqui, y estuvo investigando todo esto. Fue una de las primeras personas que de hecho vio los fósiles acá
en la región. Esta formación, como decía, fue creada por él, ¿ya? Algo muy interesante es que hay una formación continua que sigue aquí para allá, hasta el sector de Caldera, Bahía Inglesa, que se llama Formación Bahía Inglesa, pero uno de mis estudiantes en la actualidad, Benjamín Araya, está trabajando, está haciendo un análisis comparativo y los resultados hasta el momento apuntan de que en realidad Formación Coquimbo se extendería hasta Bahía Inglesa. Lo cual a los colegas de Caldera Bahía Inglesa no les va a gustar mucho, pero del punto de vista como el orgullo coquimbano se va a exacerbar con esto, creo yo. ¿Ya? Son resultados inéditos ahí que Benjamín tiene que terminar la tesis ahora este semestre, Benjamín, así que vamos a estar viendo qué resulta finalmente. Ojalá que no esté la prevencionista de riesgo viendo esta imagen, porque, bueno, pero esta imagen es antes de que Carla Saguas llegara al SEASA, y claro, aquí todo mi laboratorio de su momento, esta foto ya tiene bastantes años, tiene más de 10 años de hecho, fuimos a investigar un perfil ahí cerca de Culebrón, en Coquimbo, pero esto ilustra, es sencillamente para ilustrar lo que es Formación Coquimbo, una formación que, desde el punto de vista geológico, aparentemente tendría entre 12 a 2 millones de años antes del presente. Así que abarca justo este periodo de tiempo interesante en el cual ocurren todos estos cambios paleoambientales y que probablemente también me reflejen estos cambios en la paleodiversidad, ¿ya? Así que nos hemos abocado muy fuerte en Formación Coquimbo, en Formación Bahía Inglesa, que a lo mejor se va a terminar llamando todo Formación Coquimbo, y esta es alguna de las cosas que aparecen, por ejemplo, desde lo más básico, ostras. Ostras en la actualidad, las ostras que hay acá son ostras de cultivos, y son ostras muy pequeñas. Esta es Chrysostrea transitoria. Este banco de ostras perfectamente fosilizado lo encontramos en Coquimbo, y tiene más o menos 1,5 metros de grosor. Aquí estamos hablando de un banco que tenía probablemente decenas de miles de individuos. Y estas conchas son pequeñas, se han encontrado conchas de más de 60 centímetros en Coquimbo. Son más raras de encontrar en la actualidad, pero ese tipo de formas ya no existen en la realidad. Y ustedes bien saben de que las ostras en general están asociadas a ambientes mucho más cálidos, mucho más subtropicales. Mi laboratorio, mi grupo de trabajo en general, siempre hemos encontrado gente ávida de trabajar con rayas, tiburones, y fruto de ese interés han aparecido muchos estudios muy interesantes. Este es un estudio de un colega que llevamos colaborando con él mucho tiempo. Él fue estudiante mío en el pregrado en Biología Marina de la Católica del Norte, y él después se fue a hacer un doctorado en paleontología a Viena, en Austria, y ahora está terminando, él está pronto por defender, y este es uno de sus papers recientes donde describió, estas estructuras son mandíbulas de mantarraya, ¿ya? Y en este artículo aprovechó de describir una especie nueva para esta costa, ¿ya? Esta imagen, por otro lado, nos muestra, parece un tiburón blanco, no es un tiburón blanco, ese es el tiburón conocido como megalodón. Este es Otodus megalodón, que antiguamente se conocía como Carcarocles megalodón. Este es el depredador más grande que ha existido en la Tierra a lo largo de toda su historia, ¿ya? En términos como de dimensiones, en términos de peso. Este organismo se ha estimado que podía haber medido hasta 20 metros de longitud. Para ponerlo en perspectiva, el tiburón blanco más grande conocido en la actualidad mide 6-7 metros. O sea, este tipo se comía a los tiburones blancos, adultos, como si nada. Era un sándwich, era un bocado. Y tuvo una distribución global, y hemos encontrado sus dientes aquí también en la región de Coquimbo, ¿ya? Y esta representación gráfica la realizó un colega y amigo mío, un biólogo marino y artista visual, Milko Marinkovic,
Y él aquí grafica, yo le expliqué más o menos el contexto de cómo era todo esto, y él interpreta, realiza esta interpretación artística de cómo habría sido estos ambientes pliocénicos de hace algunos millones de años, ¿ya? Y vemos aquí al megalodón persiguiendo a una ballena juvenil, porque de eso se alimentaba, de ballenas. Y aquí vemos otra ave de la cual vamos a hablar un rato más, que es el pelagornis, que no es un pelícano, se le alcanzan a ver los dientes acá. Y de fondo vemos este paisaje no desértico, al contrario, un paisaje con mucha vegetación, y probablemente aquí estas nubes oscuras nos ilustran algún tipo de tormenta tropical. Así que esta creación, muchas gracias a Milko por permitir compartirla. Y solo para que le quede claro, bueno, uno hace mucha ciencia y después Hollywood lo arruina todo. La película Megalodón y todas estas cosas, y también History Channel, cuando a las 3 de la mañana, al fin de semana, pone un documental de que los nazis avistaron megalodones. No le den tanto crédito, por favor, porque, a ver, toda la evidencia indica que el megalodón se extinguió hace más o menos 2,6 millones de años, que no pasó de eso, por dos elementos, porque el planeta, uno, se hizo muy frío, y dos, porque ya no tenía que comer, porque las ballenas que vivían en los trópicos antes fueron capaces de adaptarse al frío, adaptaron su cuerpo, empezaron a acumular más grasa corporal y se fueron hacia los polos. Y se quedó el megalodón en los trópicos sin nada que comer. Y básicamente este tipo se murió de hambre. Si hubiese existido en la actualidad, este bicho tendría que comerse familias enteras de ballenas, y ya las habría extinto y las habríamos visto. Así que, chao Hollywood. Pero bueno, el laboratorio también ha hecho una cantidad de investigación impresionante respecto a otras especies de tiburones no tan glamorosas, ¿ya? Y eso se ha visto reflejado en una cantidad de publicaciones científicas, ¿ya? Y algo muy, muy interesante que publicamos el año pasado con mi colega Jaime Villafaña fue el primer reporte digamos, a ver, paleocunas de tiburones blancos. Una vez que desaparece Megalodón del planeta, este tipo, el Carcharodon carcarias, el tiburón blanco actual que conocemos, emerge como el principal depredador tope de los océanos globales, ¿ya? Y a pesar de eso, y al ser tan temible, es una especie que está amenazada, ¿ya? Es una especie que ha sido tan vilipendiada, que es cazada, y que sus poblaciones están vulnerables, ¿ya? Y se conoce que hay ciertas zonas de crianza, que en este mapa están marcadas en azules, ¿ya? Son zonas bien conocidas del planeta donde se sabe que el tiburón blanco va a reproducirse y tiene sus bebés quedan ahí un rato hasta que crecen y después se van. Jaime se hizo la pregunta ok, ¿sería posible tratar de identificar estas zonas de crianza de tiburón blanco en el registro fósil? Aprovechando de que el tiburón blanco fosiliza muy bien, encontramos muchos dientes en muchos sitios de diferentes partes del mundo, y partió trabajando aquí en la zona pacífica de Sudamérica, comparando muestras de Perú, muestras de Bahía Inglesa y muestras de Coquimbo. Y la lógica que se usa es que, bueno, el tamaño del diente del tiburón blanco que uno encuentra tiene que haber sido proporcional al tamaño del cuerpo total del tiburón. De la misma forma que un niño pequeño tiene dientes pequeños y un adulto tiene dientes mucho más grandes, ¿ya? Así que utilizamos eso como un indicador del tamaño que habría tenido, para reconstruir el tamaño del tiburón entero. Y la conclusión fue que de los sitios analizados, la costa de Coquimbo, en particular Tongoy, había una predominancia muy grande de dientes pequeños atribuibles a juveniles y subjuveniles de tiburón blanco. Y esa es la evidencia que se utiliza para plantear que Coquimbo es el primero paleocuna o el kindergarten de los tiburones blancos en todo el mundo. No decimos que es la única, probablemente van a empezar a salir por otros lados, pero el logro fue que Jaime fue el primero que lo dijo, y van a tener que citarlo en las publicaciones subsecuentes.
Otra cosa que ha estado haciendo aquí, buena parte del laboratorio es, a ver, siempre hablamos de los gigantes, hablamos del megalodón, del tiburón blanco, de todo lo grande, hay una fijación con todas estas bestias muy gigantes, y uno se olvida de que también hay una cantidad de biodiversidad de pequeño tamaño que está completamente subestudiada, ¿ya? Y es por eso que lo hemos meditado en el laboratorio y de algún tiempo a la fecha hemos tratado de hacer cargo de esto, ir a trabajar con las micropiezas. Estos son microdientes de tiburones y de peces óseos, de los peces que tienen hueso. Esto que ven ustedes acá a la izquierda, por ejemplo, son puros microdientes de tiburones. ¿Y por qué son micro? Miren la escala, miren la reglilla. Esta reglilla tiene 5 centímetros. Miren el tamaño que tienen un diente. Ni siquiera llegan a 1 centímetro. Estamos hablando de 5 milímetros. Bueno, para conseguir esta linda muestra hay que tener mucha gente dedicada y que ame mucho su trabajo y empezar a separar del sedimento una a una todas esas piezas que vemos acá arriba. Así que estamos todavía en ese proceso. La pandemia nos ha permitido, estamos como se prende y se apaga el laboratorio. Cuando se prende podemos ir a trabajar, cuando se apaga dejamos todo botado. Pero es un área extremadamente interesante, muy excitante, porque creemos que aquí pueden salir resultados científicos súper interesantes. Hay muy pocos, si no quizás ningún grupo de estudio de fósiles de tiburones en el mundo que esté trabajando en esto, ¿ya? Y creemos que podemos encontrar especies nuevas, podemos abrir una cantidad de líneas de investigación extremadamente interesantes. Y aquí hay una cantidad de personas trabajando. Está Selena Araya, está Leandro Ledesma y está Yuse Hernández, que ya están produciendo productos, que están mandando resúmenes a congresos y que esperamos generar una publicación en el corto plazo, ¿ya? Pero también hablemos de los peces óseos, ¿ya? Los tiburones son súper sexy, por alguna razón siempre tengo estudiantes que quieren trabajar con dientes de tiburón, pero dientes o sea, estructuras de peces óseos, peces con hueso, ha costado más encontrar, pero aquí tuve la fortuna de que uno de mis estudiantes y colaborador permanente del laboratorio, Pablo Ollanadel Urbina, haya insistido en hacer su tesis en peces óseos. Yo, sin ser especialista, aprendiendo por su cuenta, y está generando una publicación fabulosa acerca de los peces óseos de formación bahía inglesa. Y es porque trabajó en bahía inglesa sencillamente porque ya estaba en un museo. No implica que no esté aquí en Coquimbo. En Coquimbo, de hecho, sí sabemos que hay que trabajarlos nada más, ¿ya? Y encontró una tremenda diversidad de peces óseos. Muchas de esas especies son formas que existen en la actualidad, pero muchas otras son especies o formas que ya no están en la región. Y aquí solo por resaltar una, esto es parte de la espada de Macaira. Macaira es el pez espada. Y lo que se preserva aquí es justamente la espada de pez, del pez que permite identificarlo, ¿ya? Por otro lado, otros colegas han estado trabajando con aves fósiles, ¿ya? Un colega, Martín Chávez Hofmeister, ha realizado, es un especialista en aves marinas fósiles y ha realizado una extensa investigación. Estos pingüinos estas son formas que encontró en Oregón, ya más al sur, esto ya en la quinta región, pero sencillamente para ilustrar el potencial para hacer cosas. También hay huesos de pingüino aquí en el norte chico, ¿ya? Y de hecho, producto de una colaboración con Martín, logramos encontrar el hueso de un pelagornis hace algunos años, ¿ya? ¿Qué es lo que es el pelagornis? Pelagornis es una ave descrita que tenía características como de un pelícano, pero del porte de un albatro y con dientes. Es el último ave que tenía dientes, que de aquí del pico le emergía una estructura. Se sabe porque en otros lugares se ha encontrado el fósil del cráneo con los dientes, ¿ya? Y esta ave, una ave adulta, podría tener una envergadura de 7 metros, un monstruo, ¿ya? Y claramente un depredador, tiene todas las estructuras de un depredador, ¿ya? Y a esta estructura nosotros la queremos hacer investigación porque, y aquí estamos interactuando con otros miembros del laboratorio, con Jorge Campos, para hacerle histológicos, tomar pequeñas secciones transversales del hueso para investigar si ese individuo era juvenil, e investigar otro tipo de características osteológicas de este organismo, ¿ya?
Otro organismo muy, muy interesante que hemos encontrado es el perezoso acuático. Este organismo está emparentado con Sid, de la era del hielo. Sid es un perezoso, pero es un perezoso terrestre. Esa es la diferencia. Los perezosos acuáticos eran un grupo de los perezosos que se adaptó a la vida marina, que hizo sus huesos más pesados de lo común. ¿Para qué? Para permitirle bucear, ¿ya? Bucear y cazar su alimento. De forma también un poco torpe, un poco lenta, ¿ya? Pero este organismo era típico de la costa pacífica de Sudamérica, y también desapareció en algún momento. Y también, claro, hay una tremenda posibilidad de hacer cortes transversales a estos huesos e investigar características osteológicas particulares que nos permitan conocer más pistas de la vida de estos organismos. Y claro, las grandes estrellas de estos son las ballenas. La región de Coquimbo, de Atacama, son muy conocidas por la tremenda abundancia de ballenas. Lo que está acá abajo es un cráneo de una ballena que nosotros rescatamos en un sitio del sector de más o menos Sinder Park, en Coquimbo, y acá arriba hay una hermosa ballena, atribuye la especie Megaptera jubaki, que lamentablemente no está en ningún museo de Chile. Esa ballena está en el Museo de Berlín. Qué bueno que está en el Museo de Berlín, porque se ve que está súper bien cuidada y es apreciada. Aquí tenemos muchos restos de ballena y no tenemos que hacer con ellos. No hay capacidad museológica que permitiera albergar a todos estos restos, ¿ya? Es una oportunidad, y también es un desafío. Y es un desafío porque esta imagen, esto es de un sector de caldera, que hace, yo diría, más de ¿cuánto? Deben ser de más o menos el año 2010, no recuerdo la fecha exacta. Durante las obras de ampliación de la carretera, cuando se estaba construyendo la carretera panamericana al norte de Caldera, se encontraron con esto, se encontraron con un cementerio de ballenas fósiles perfectamente preservadas, en posición de vida. ¿Qué me refiero con posición de vida? Esto que ustedes ven acá, ven cómo los huesos están perfectamente ordenados. Aquí se ven las costillas, aquí se ve la columna, las vértebras, la cola. ¿Ya? Se pueden ver aquí las mandíbulas, se pueden ver las proyecciones, las extremidades, se pueden ver familias completas, de adultos, de crías. En total se encontraron 88 ballenas. Esto era un hallazgo de nivel mundial, y lo interesante es que cualquier museo se lo pelearía por tener. Bueno, el cuento corto es que estas ballenas están apiladas en una bodega del Museo Paleontológico de Caldera, que es un museo que trató de hacer lo mejor posible para poder mantenerla, pero aún así no dan abasto, no da abasto para tener estos ejemplares que merecerían estar siendo investigados primero que nada, y después puestos en una colección para ser admirados por toda la gente. Y hay muy pocos especialistas en Chile que trabajen en ballenas fósiles. Afortunadamente en el laboratorio en tiempos recientes se ha renovado, y hay sangre nueva, y hay un par de paleontólogas jóvenes que quieren trabajar en ello, Kimberly Contreras y María José Tapia, así que desde aquí las animo para que sigan insistiendo en su interés y puedan ayudar a develar los misterios que nos traen estos restos. Bueno, todo lo anterior es muy lindo, qué sé yo, encuentran un relato, uno puede mostrarles, son muy lúdicos, pero lo que en realidad importa es la película general, y esa película general solo se puede obtener cuando uno hace análisis estadístico, ¿ya? Y eso fue lo que hicimos. Esto es parte de la tesis de pregrado de Biología Marina de Jaime Villafaña, que publicamos en Paleobiology, donde nos preguntamos cómo había cambiado la diversidad de vertebrados marinos, de condrictos, es decir, de tiburones, rayas y quimeras, de mamíferos marinos, por ejemplo, lobos, ballenas, delfines y aves marinas, a lo largo del tiempo,
desde los 18 millones de años hasta más o menos los 3, 4 millones de años, ¿ya? Y lo que vemos aquí en el panel superior es la riqueza de género, es una aproximación del número de especies, ¿ya? Y lo que vemos es que en todos los casos la riqueza de géneros incrementa en el tiempo, va incrementando, 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 pero llega un momento en que esa riqueza decae. Pasa lo mismo con los mamíferos, pasa exactamente lo mismo con las aves. Y en paralelo nosotros estudiamos en qué momento se habrían provocado o hubieran ocurrido pulsos de lo que llamamos originación o aparición de nuevas formas. Y, por otro lado, en qué momento habrían ocurrido eventos de extinción de estas formas. Y la originación parecen estar centrada a más o menos hace más o menos 15 millones de años en el caso de los condrictos de los mamíferos. En el caso de las aves es un poco más incierto y es mucho más tardío. Pero lo que es bastante común en todo es que la extinción se levanta mucho hacia finales de esta ventana de tiempo, hace más o menos los 5 millones de años se levanta mucho, ¿ya? Así que en general lo que aprendimos de esto es de que la diversidad fue incrementando y que en algún momento disminuyó hasta el día de hoy, asociado a una extinción de formas, ¿ya? Y esto lo hemos hecho en otros grupos, en producto de varias investigaciones, de varias publicaciones, y lo que sabemos es que otros grupos, por ejemplo los bivalvos, los bivalvos que son los organismos que tienen dos valvas, como los ostiones, como las ostras, las almejas, el 67% de esas especies que vivían en esa época desaparecieron. En el caso de los gastrópodos las cifras son peores. El 85%, los gastrópodos, que son los caracoles marinos, los locos, las lapas, el 85% de ellos aparentemente se extinguió. Y claro, en el caso de tiburones y rayas, aves y mamíferos, no tenemos una estimación a nivel de especie, la tenemos a nivel de género, pero sabemos de que es una cifra muy superior a ese 10, 25, incluso un 80% de mamíferos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de las especies de mamíferos que vivían en el pasado ya no viven en la actualidad. Y por el contrario, cuando nosotros vamos a la playa y vemos gaviotas, vemos pingüinos, vemos lobos, podemos ver orcas, qué sé yo, en algunas partes, qué sé yo, en la Isla Dama y los Choros, la mayoría de esas formas se originaron hace muy poco tiempo, desde el punto de vista geológico evolutivo, probablemente en el último par de millones de años. Así que el grueso de la biodiversidad marina del sistema de la corriente de Humboldt es relativamente joven desde el punto de vista geológico y evolutivo. Sintetizando todo lo que he mencionado, aparentemente el sistema de Humboldt transita en los últimos 23 millones de años de una condición subtropical, cálida, por eso el color rojo, a una condición fría pero productiva, altamente productiva, que es en la actualidad. Unos paisajes bien contrastantes en términos de la vegetación que había, ¿ya? Y lo que sabemos es que hay una alta extinción de formas de vida en algún momento en este tránsito de los últimos 23 millones de años, y por el contrario también hay una alta originación de nuevas formas de vida, que es mucho más reciente, y que en general lo que se implica, el resultado de esta suma y resta de especies, es que ha habido una reducción en la riqueza de especies. Ahora, esto es la punta del iceberg, esto estamos por lejos de decir de que lo tenemos todo hecho. Hay una cantidad de desafíos súper grandes, aquí quiero enumerar algunos nada más. Yo me referí como a los grupos como más populares, qué sé yo, los tiburones siempre son como súper populares, qué sé yo, los peces óseo no tanto. ¿Para qué les digo las conchas? Creo que creo que nunca he encontrado un estudiante que haya querido trabajar con conchas. Ballena, pero también por el caso de las ballenas nunca encontré a nadie que quisiera trabajar con ballenas. Pero hay, por ejemplo, microfósiles que nadie está estudiando, o que recién alguien quiere como comenzar a estudiar. Por otro lado, la autocrítica es que necesitamos fechados. ¿Qué son los fechados? Son herramientas geoquímicas que a uno le permiten tomar muestras del suelo y decir qué edad tienen. Nosotros necesitamos eso para poder realmente saber con precisión cuándo fue la última vez que estaba, por ejemplo, el megalodón aquí en las costas de Chile, ¿ya?
Y también necesitamos eso, y en paralelo reconstruir las condiciones paleoambientales. Yo les puse en signo de interrogación si las condiciones eran subtropicales, si había realmente un manglar aquí en Coquimbo. Necesitamos realizar mejores reconstrucciones paleoambientales. Y en último término, necesitamos integrar todo esto para poder indagar las causas de la extinción de especies. ¿Por qué se murieron en último término las especies? ¿Porque hacía frío? ¿O porque se quedaron sin comida? ¿O porque se destruyó el ambiente? Aparentemente lo que ocurría antes es que había mucho más bahías a lo largo de la costa de Chile. Ahora tenemos muy pocas bahías. Bahía Tongoy, Bahía Guanaquero, que es la Herradura, y después para el norte, para de contar con las bahías, son muy pocas. Aparentemente, debido a estos cambios tectónicos, se destruyeron muchas bahías, puede haber sido también algo de eso, ¿ya? Podría haber sido acidificación de los océanos, también. Tenemos una cantidad de hipótesis paralelas que podrían estar explicando por sí solas o en conjunto esta extinción. Ya, hay tantos desafíos y una de las cosas peores es que hay muy pocos paleontólogos. Somos poquísimos. La Asociación Chilena de Paleontología, que es la rama científica que involucra a los paleontólogos de Chile, somos súper pocos, somos como 40 personas. Contrastémoslos con cualquier otra sociedad científica, la Sociedad de Ecología son 250, y esos son pocos. Tiene que haber muchos más. Muchas sociedades científicas son cientos de personas, nosotros somos un par de decenas. Muchos de ellos tampoco están trabajando activamente en la academia, gente que trabaja en consultorías y que lateralmente logra publicar algo. Así que hay una escasez tremenda de paleontólogos, y ahí también hay una oportunidad para la gente joven, ¿ya? Y hay que apurarse, corremos contra el tiempo, porque este es un mapa que, a ver, los colores amarillo y rojo muestran la susceptibilidad fosilífera de la Tierra, del sedimento, y esto ha sido generado por el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la entidad que se encarga de la preservación del patrimonio paleontológico y otro tipo de patrimonio en Chile. Son mapas súper preliminares, pero bueno, son mapas al fin y al cabo. Y fijémonos en los colores rojos, que es donde aparentemente hay una alta probabilidad de que hayan fósiles. Lo que vemos en negro son los proyectos que han sido ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental, solo entre el año 2015 y 2020, en estas dos regiones, Atacama y Coquimbo. Y lo que podemos ver es que hoy más del 60% de esos proyectos caen, se interceptan, se sobrelapan con áreas de alto potencial fosilífero. Vaya uno a saber los estudios de impacto ambiental que también fueron hechos. No tenemos idea si realmente se construyó una planta, si se construyó algún proyecto inmobiliario encima de algún sitio fosilífero, si se pasaron a llevar ballenas, si se pasaron a llevar restos fosilíferos. Así que, y esto va creciendo, y en realidad el Consejo de Monumentos ni los paleontólogos tienen capacidad para hacerse cargo de todo esto, ¿ya? Así que, apurarse. Ya, con esto yo ya termino. Le quiero agradecer todos estos años de apoyo a diferentes agencias de financiamiento, a Fondesit principalmente, más recientemente al proyecto CLAP, el proyecto Upwell, que son iniciativas que en realidad marcan una diferencia que nos va a permitir proyectar lo que estamos sabiendo del pasado hacia el futuro, ¿ya? Amigos y colegas, voy a mencionar un par nomás, si hay algunos otros que estén escuchando y se me ofenden, lo siento, les pediré disculpas por interno, a Sven Nielsen de la Universidad Austral y a Martín Chávez, que está en la Universidad Austral, y también ahora recientemente en la Corporación Paleontológica en Atacama. Y finalmente, nada de esto se hace sin la gente, sin el Paleolab. El Paleolab es algo más grande que lo que uno cree, y hay una cantidad de miembros pasados que claro, no, aquí me falta espacio para mencionarlo todo, y yo solamente voy a listar ahí algunos que son la gente que está en el presente, pero mi agradecimiento siempre va a estar por todos los que han colaborado y han puesto con su grano de arena para aprender un poco más acerca de los misterios del pasado, ¿ya? Y por último tengo que terminar con los agradecimientos a la Paleo Familia. Aquí tomamos una máquina del tiempo y nos fuimos a Coquimbo hace 5 millones de años, así era. Bueno, y no, agradecimiento profundo, porque en realidad lo único que me mantiene cuerdo y pseudo sano en estas épocas de locura son ellos, así que los amo. Ya.
Y bueno, si quieren saber más, por favor síganos en nuestras redes sociales. Yo no tengo redes sociales, pero Jaime las mantiene. Eso. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por esta excelente charla. Te pasaste, estuvo súper bonita, súper clara. Y vamos a dar paso a las preguntas, porque tú no supiste, pero hubo una discusión paralela en el chat, ¿ya? Yo la voy a ir leyendo. Si es que quieren intervenir, me van pidiendo la palabra con la manito que tiene ahí en las reacciones el Zoom, ¿ya? Eric dice, luego de la gran extinción de hace 65 millones de años, ¿cuánto después surgen los mamíferos? Ah, ¿por qué? Espérate. ¿Tú no lo puedes reactivar? No, que yo lo había muteado y necesitaba, ya, ok. Ya. Los mamíferos ya existían desde antes. Los mamíferos estaban desde probablemente 150 millones de años en el pasado, son los fósiles más antiguos, y claro, estaban subrogados por los dinosaurios, y eran muy pequeños y tenían modos de vida fosoriales, vivían enterrados, porque obviamente había una presión, una presión evolutiva, no podía haber un mamífero grande porque venía el dinosaurio grande y se lo comía. Así que los mamíferos se aprovechan del pánico, y cuando se van los dinosaurios, tienen todo digamos, el espacio de nicho disponible para tener esta radiación explosiva de diversidad después que ellos se van. Y eso se ve en el registro fósil. Se van los dinosaurios y la curva de diversidad de los mamíferos se levanta. Aprovecharon su oportunidad. Ajá. Bueno, acá también Eric también mencionaba si Lucy tenía 3,5 millones de años, ¿verdad? Si se considera el humano más antiguo, y ahí algunos compañeros del SEASA se refirieron a aquello. Jaime nos dice que no, que Lucy era un Australopithecus afarensis. Alex decía que es un humanoide, pero no Homo sapiens, que es nuestra especie. Sí, no, yo me refería a Homo sapiens como tal, la especie, que es nuestro ancestro Lucy, absolutamente, pero de hecho está en otro género, está completamente en otro género, sí. Ok. No sé cómo se dice este nombre, Sven Nielsen, dice, comenta, los mamíferos como grupo ya se conoce desde menos del Jurásico, mucho antes de la extinción de los dinosaurios, pero recién esa extinción permite el desarrollo de tallas grandes y mayor diversificación de mamíferos, tal como tú lo mencionaste. Sí. Voy a avanzar porque hubo como una conversación paralela. Bueno, Jaime está acá, que fue muy mencionado. Hola Jaime, gusto de saludarte. Estoy leyendo los comentarios. No sé si alguien mientras tiene una pregunta puede activar su micrófono y hacerla. Vi a alguien con la mano levantada, Rodrigo Fernández. Rodrigo, te damos la palabra. Está. Parece que yo tengo que reactivarlo, ¿no? Sí. A ver, reactiva tu micrófono ahora. Paloma, ¿tú sabes hacer eso? Yo no puedo. Tiene que ahora activarlo. Ahora sí. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Hola. Hola, Rodrigo. Hola, Claudia, ¿cómo está usted? Marcelo, Bien. gusto saludarlo. Rodrigo, ¿qué tal? Tengo una pregunta, acá desde Guanaquero. El sistema de Humboldt, que obviamente tuvo un cambio, ¿cierto?, en la interfase de los últimos millones de años, porque ha sido preponderante en el cambio climático, en el ciclo climático de la región. ¿Se puede definir cuándo empezó la actividad del sistema de Humboldt? Es una pregunta abierta, creo yo. Hay autores que se la han jugado y han dicho que, no sé, que el sistema de Humboldt moderno parte hace más o menos 4 millones de años. Rodrigo, le puedo mandar la literatura si quiere, pero es discutible, ¿ya? Particularmente porque muchas de esas investigaciones se basan en reconstrucciones que toman testigos de sedimentos marinos en zonas muy oceánicas. Claro, que no necesariamente captura las condiciones de surgencia costera, ¿no? Para reconstruir la surgencia, de verdad uno tiene que muestrear muy cerca de la costa. Y el problema es que muy cerca de la costa no hay suficiente acumulación de sedimentos que permita estudiarlo, ¿ya? Así que uno tenía que terminar estudiando los sedimentos expuestos en
en tierra, que muchas veces es medio subóptimo, ¿ya? Pero claro, o sea, la gente se la juega por probablemente en algún momento del del Plioceno. Hay autores más antiguos que lo que plantean es que incluso todo sería geográficamente cambiante. Uno dice que en Perú esto podría haber partido hace más o menos 12 millones de años y que en Chile las urgencias habrían partido más o menos hace 5 millones de años, pero otra vez hace falta mucha investigación como para poder precisar ese momento, y si fue un momento, si fue algo abrupto o si fue algo gradual. Gracias, Marcelo. Uh-huh. Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Le quiero dar la palabra a Eric, que lo vi con la mano levantada. No sé si todavía quiere hacer algún comentario. Sí, muchas gracias. Felicitaciones, Marcelo, por la excelente charla. Gracias. Aprendí mucho. Mi pregunta va relacionada con el tema de moda respecto al cambio climático, calentamiento global, etcétera, etcétera. O sea, yo siempre he defendido la tesis de que estamos en un calentamiento global desde la era glacial de hace 20.000 años y que no tenemos nada que hacer como especie en contra de eso, digamos. O sea, no podemos luchar contra las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, ¿qué tanto podemos hacer algo nosotros por evitar ese calentamiento? Perdí a Eric. Claudia, ¿tú lo escuchaste o no? Señor. Esa sería mi pregunta. Tienes que repetir porque Perdón, se Eric. perdió la señal. Si Sí, la puedes repetir de nuevo. Perdón, Eric, que estabas hablando del contexto del cambio climático, pero de ahí después ya se perdió la señal. Ok, sí, estoy con una señal muy débil, de repente se me pierde la señal. No, decía que estamos en un proceso natural de calentamiento global desde hace 20.000 años, de la última era glacial. Por lo tanto, ¿qué tanto podemos hacer, qué tanto puede hacer el ser humano para evitar eso? Mi tesis es de que no podemos hacer nada contra el calentamiento. Va a tener que responder con lo que escuchaste. Sí, Eric, alcancé a entender parte de la pregunta, de que, claro, había una tendencia de calentamiento y que en realidad nosotros no íbamos a poder hacer nada. Voy a elaborar en base hasta donde logré escuchar. Te lo comentaba, en la década de los 80, cuando yo estaba en tercero o cuarto básico, me enseñaban de que el año 2100 podíamos entrar a la nueva era del hielo, y me emocionaba a mí eso, me emocionaba de sobremanera, porque yo soy de Iquique, y yo miraba los cerros pelados, desiertos, y yo decía, uy, va a haber hielo. Tenía 8 años, claro. Pero claro, en el fondo ese era el relato, de que en realidad había ciclos glaciales y interglaciales, ya nos toca la fase glacial. Y yo digo, ¿qué pasaría si realmente entramos en una fase glacial? Esto de verdad como que anularía por completo todo lo que es el calentamiento. No lo sé, ahora hay un solo relato en la literatura que es calentamiento, pero te olvidas de otros procesos naturales, te olvidas que la Tierra ha estado haciendo esto por lo menos 2 millones de años, porque aparentemente en épocas anteriores también estos ciclos también estaban fluctuando. Así que, claro, desde mi perspectiva de tiempo profundo, yo diría, oye, está bien, parece que va para allá, pero si hubiese una glaciación, no me voy a sorprender para nada. Gracias, Marcelo. Antes de dar la palabra al público, quiero leer una consulta que hizo, me imagino que se llama Fernando, pero no sé. Dice, hola, ¿cuándo surgen los peces cartilaginosos versus los peces óseos y cuáles son los registros fósiles más antiguos para cada grupo en Chile o en el norte de Chile? Paso. Ese es el tipo de cuestiones que a mis estudiantes les encanta decir. Ahí probablemente Jaime y Pablo deben estar pataleando, levantando la mano por responderlo. Lamento mucho no responderlo. Yo de verdad, hay grupos taxonómicos que de frente no domino sus historias evolutivas, lo lamento. Jaime dice que hace 400 millones de años. Bien. Súper.
Oye, Luis Chirino pregunta si esa megáptera, ¿en cuál museo de Berlín se encuentra? No lo sé, Luis, no lo sé, Luis. Yo cuando busqué esa foto decía que estaba en el Museo de Berlín. No lo sé. Alguien, de hecho, me dijo que la había visto. Quizás Jaime parece que dijo que la había visto. No lo sé. Era un museo relativamente chico. No lo sé, no lo sé, Luis. Tendría que corroborarlo. Porque también hay un lío con el Consejo de Monumentos. Esas son cosas que piezas que se sacaron de aquí hace décadas y que en realidad el museo, el Consejo de Monumentos debería estar en su derecho de exigirlas de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, Luis, Sí, Luis. ¿qué tal? Ya. Una aclaración porque me tocó trabajar algo sobre esto porque aparecieron unas vértebras y otras cosas por Tongoy y por eso le seguí toda la pista a toda esta historia. Y encontré primero Darwin cuando hace su registro y lo publica en 1846, encuentra el nivel con huesos de ballena en Tongoy y Coquimbo. Luego, por los años 49, sacan, bueno, he visto solo la fotografía, una ballena muy bonita y la llevan al Museo de la Serena. Nunca supe de dónde, solo vi la fotografía. Y después aparece esta publicación en Alemania por alguien con apellido italiano. ¿Mm? Y yo pasé al Natur Conde y anduve viendo, no la vi ahí, así que por eso estoy curioso. Sobre todo si hay burlas timpánicas y sobre todo si están asociadas a algún tipo de depósito tipo coquina, que eso es lo que estaba viendo. Y nunca he sabido más sobre ello, por eso cuando vi la fotografía me llamó la atención. Fantástico, un enigma, entonces hay que hacerle seguimiento a eso. Sí. Sven ahí por ahí decía en el chat de que quizás esa ballena se sacó antes que existiera la ley de patrimonio. Así que en ese caso no hay mucho que hacer, pero yo también lo decía, qué bueno que esté en un museo y que esté siendo exhibida, pero sería bueno tener claridad dónde está por si algún día alguien la quiere trabajar, revisar. Sí. Ya. Gracias. Eso, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Le quiero dar la palabra a Alexandra Stoll. Oh, hola, gracias. Hola, Alex. No es mi pregunta, por eso. ¿Ya es tu pregunta? Todas las preguntas son bienvenidas, sí. ¿Ya? ¿Tu pregunta? Bueno. No te... Ya, Emilia, ¿qué vas a preguntar? Ya pregunta, están todos esperando. Mucha gente quiere preguntar. Yo y mi mamá hicimos un novio muy profundo. Más profundo que mi mano. Para un tronco. Ya. Y mi mamá encontró una concha muy vieja, pero no sé cuánto vieja es. ¿Y en qué Esto parte? es ¿En tu casa? acá en Pan de Azúcar, en las capas del tertel. Lo más probable, eso es formación Coquimbo. Eso es formación Coquimbo. Sí, sí. Es un fósil que tiene por lo menos 2 millones de años. Lo más probable es que tenga 3 a 5. Sí. Es pliocénico. Esa es mi apuesta. Así que tienes un fósil. Sí. Gracias. No lo vendas porque está penado por ley. Gracias, Bueno, Emilia, acá por está el la hoyo pregunta. todavía. Gracias. Ok. Eso es lo maravilloso aquí de vivir en la región. Uno va al patio, hace un hoyo y encuentra fósiles. Es inédito. Sí. Alejandro Guzmán había hecho un comentario, pero no recuerdo en qué momento de tu presentación. Quizás le damos la palabra si quiere decirlo, porque dijo estos cambios del clima de cálido a frío fue rápido o lento. ¿Podemos medir eso de algún modo? No sé, te doy la palabra, Alejandro, si quieres. Bueno, lo respondió de alguna manera, que no había forma en realidad de ver si los cambios climáticos se están ocurriendo ahora, tenían alguna forma de ver si el sistema Humboldt en realidad tenía alguna incidencia, así que no, yo creo que ya me lo respondió de alguna manera en las preguntas que se hicieron posteriormente. Y de todas maneras, saludar a Marcelo, mi ex compañero de universidad, de hace años que no lo veía. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Gracias, Alejandro. Franco Carramiñana pregunta, ¿qué oportunidades ofrece el gobierno para desarrollar la paleontología?
La misma que le ofrece cualquier científico nomás, pues. Bueno, Es que, a ver, si tú me preguntaras qué disciplinas científicas son, digamos, más regalonas ni siquiera del gobierno, del Estado de Chile, yo diría que la astronomía. Uno va a la página de la NIT, un concurso de astronomía, Gemini, de no sé qué, ya, listo. Está bien, porque en este momento está lleno de observatorios, cosas inéditas y hay que aprovecharlo. Pero aparte de eso, no veo que haya una disciplina que se favorezca sobre otra, y en ese sentido la paleontología probablemente no tiene mayores ni peores opciones que otras. Lo que sí, a la hora de hacer concursos, se limita bastante la forma o el tipo de preguntas que uno hace. Y eso es válido en general para lo que es para zoología, para que es botánica, lo que tiene que ver con taxonomía, con ir a investigar qué especies hay. Eso es algo que ahora cuesta mucho financiar, algo que es algo... Tengo colegas que dicen que esto no sirve para nada, la zoología, y es un disparate pero brutal. O sea, como si ni siquiera conocemos todas las especies que hay, cómo necesitamos saber lo que hay, lo que está vivo, lo de animales, de plantas, de protistas, qué sé yo, y con mucha razón de fósiles. De repente cuesta conseguir financiamiento cuando uno lo enfoca de esa perspectiva, y es necesario ahí como que ponerle plus a la investigación. O sea, incorporar el tema de reconstrucción paleoambiental, el tema geológico, el tema cuantitativo, de paleodiversidad. Es necesario un poco enriquecer las preguntas para vender mejor los paquetes de investigación. Pero no, o sea, las posibilidades de investigación son las mismas que tiene la gente que trabaja, no sé, en ecología de bosques o trabaja con peces vivientes. Gracias, Marcelo. No sé si alguien tiene levantada la mano, no he visto a nadie. Sigo con las consultas del chat. Dice XRC, dice, gracias Marcelo por tu charla, ojalá se genere las correlaciones entre la formación Coquimbo y formación Bahía Inglesa para que se pueda utilizar los términos de manera formal. Absolutamente, sí. Sí, hay un problema de fondo ahí, hay un problema que la descripción original de la descripción formal de las descripciones son un poco laxa, un poco somera, ¿ya? Y es algo que está Benjamín desarrollando en su tesis, y esperamos un poco afinar eso. La idea original de la tesis de Benjamín mostraba la evidencia de campo muy sólida, pero por el tema pandémico nos hemos concentrado principalmente en hacer una revisión de la literatura y vamos quizás a tratar de llegar ahí, si es que lo permiten las condiciones, vamos a tomar datos empíricos y hacer esas correlaciones. Gracias, Marcelo. Rodrigo Moreno dice, me he saltado un montón de felicitaciones, así que después te quedas a leer el chat, ¿ya? Sí. Pero Rodrigo Moreno dice, felicitaciones, Marcelo, excelente charla, una consulta sobre cuál es el concepto de especie que utilizan y esos nombres siguen el Código Internacional de Nomenclatura Zoológico. ¿Se da el fenómeno de tipo splitters y lumpers en la descripción de especies en paleontología? Gracias. El código de nomenclatura es hasta donde sea, sigue siendo en el caso de los animales, sigue siendo el zoológico, y ahí Sven ahí levanta la mano y me va a salvar, pero sigue siendo el mismo concepto, y por lo tanto sigue teniendo los mismos problemas taxonómicos. Cuando se refiere a splitters y lumpers, se refiere a que hay taxónomos que ven una concha, ven un ejemplar, esta es una cosa nueva, y como que lo separan al tiro de una cosa. En cambio, los lumpers es como que, esto es igualito, algo que yo encontré ahí en África, así que ya, debe ser la misma cosa. Ese fenómeno va a ocurrir, pero en honor como a clarificar la duda, y luego quiero dar la palabra a mi colega Sven Nielsen, que lo veo ahí conectado. Hola Marcelo, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, como dice Marcelo, o sea, el código es el mismo para fósiles, se aplica los mismos códigos que para organismos actuales, tanto en animales como en plantas como en el resto. Y efectivamente existen ambos fenómenos que mencionados de splitters y lumpers. Gente que
que sobrediferencia o subdiferencia según la opinión de cada investigador. Pero básicamente, ¿qué se ocupa en paleontología? Porque no tenemos otra forma, es el concepto de morfoespecies. Es decir, básicamente cualquier cosa que es básicamente igual a lo ya conocido o al resto de los materiales, lo consideramos la misma especie. Y eso a veces pensamos que no puede ser la misma especie por diferencia de tiempo, por la larga duración que tiene un cierto morfotipo, pero como no tenemos información adicional sobre, por ejemplo, coloración o otras cosas que podían haber sido muy diferentes, tenemos solamente los restos que tenemos, y mientras que no podemos ver diferencias morfológicas consistentes, no tenemos cómo diferenciar otra especie. Gracias, Ben. Otra pregunta más de Claudio Vázquez, dice: hola, sabemos que el sector del Culebrón representa una riqueza paleontológica invaluable para la región. ¿Qué propones para conservar este sitio? Súper buena pregunta la de Claudio. Hace algunos años con SEASA nos involucramos con un proyecto de Metro Labs, una iniciativa internacional que buscaba intervenir en ciertos espacios urbanos de grandes conurbaciones del planeta, y se seleccionó la conurbación Serena Coquimbo como uno de estos modelos de estudio. Y dentro de esas conurbaciones la idea era buscar como sectores que tuviesen problemas, que estuviesen decaídos, y de alguna forma revitalizarlos con cierto tipo de ideas innovativas. La idea innovativa que emerge para Coquimbo era intervenir el Parque El Culebrón, en San Juan, sector de San Juan. Y ese parque, que pertenece está bajo la administración de la Municipalidad de Coquimbo, tiene una diversidad paleontológica fabulosa. Hoy en día está mucho más erosionado, ha sido mucho más intervenido, pero décadas atrás se encontraron muchas ballenas fósiles, se encontraron probablemente pelagornis. La gente, los vecinos lo comentan: oye, sí encontré una vez un pelícano con dientes, era un pelagornis. Y claro, este proyecto lo que planteó fue una zonificación del Parque Culebrón, y una zonificación me refiero a definir zonas de uso. Y estas zonas de uso es una propuesta con consultas a expertos, a autoridades, a científicos y a la gente, a los sanjuaninos. Se le consultó: oiga, esta zona la queremos dejar, ¿usted dónde quiere hacer el picnic? Aquí. ¿Dónde quiere hacer el bike park? Aquí. ¿Dónde quiere poner el huerto orgánico? Aquí. Ah, ya, ok. Y se llegó a un consenso con las metodologías que trabajan en ciencias sociales, y se genera una zonificación súper bonita. Termina con un mapa y con un diseño arquitectónico de cómo debería ser el parque urbano, el Culebrón paleontológico, como quieran llamarlo. Pero hay un proyecto extremadamente bonito que lo único que necesitaba era empujarlo, financiarlo, porque como digo, el diseño ya estaba listo. Como decía, había un parque de múltiples usos, que lo que iba a hacer era empoderar a la gente de su parque. El parque en la actualidad es un foco de delincuencia, un foco de drogadicción, peligros públicos, hay microbasurales, es una zona preciosa que está botada. Y este proyecto, la idea era que la gente iba a volver ahí, y eso rápidamente iba a echar de inmediato a todos los malos elementos que iban a estar ahí. Había, como decía, proyectos de huertos orgánicos, skate park, circuitos de bicicleta, y había un museo paleontológico, estaba en el plano. Y esa era un poco la idea, era un museo gigante donde podíamos tener ballenas, qué sé yo, en exhibición. Y eso quedó ahí, quedó en stand-by, como decía, como la administración del parque depende de la Municipalidad de Coquimbo, está en sus manos hacer algo. Sería súper bueno que eso se retomara alguna vez, pero recogiendo todos los elementos aprendidos y avanzar sobre lo que ya se construyó, que fue mucho. Gracias, Marcelo. Rick dice: muchas gracias por la interesante charla. Tengo una pregunta. ¿Puede haber una relación de este enfriamiento local de la costa chilena con el cierre geológico del Istmo de Panamá? Efectivamente, como decía, el Istmo de Panamá cierra la conexión entre Caribe y el Pacífico, y eso lo que hace es que cambia el flujo de las corrientes marinas, y en el hemisferio norte se empieza a formar el casquete polar ártico, ¿ya?
y aquí cobra mucho más fuerza los giros oceánicos y los anticiclones atmosféricos, y eso lo que en último término hace que la corriente Humboldt se intensifique, se haga como agarre más velocidad, más fuerza, y los vientos también agarren más fuerza, y eso en última instancia hace que empiece la surgencia a ser más activa y a bombear más agua fría del fondo hacia la superficie. Exactamente, sí. Sí, pero como decía, eso interactúa no es tan simple, interactúa con otros fenómenos, con el alzamiento de la cordillera de los Andes, con cambios en la configuración de la costa. Aquí tenemos una plataforma continental muy estrecha también, así que hay como muchos bemoles y muchas cosas que hay que ajustar. Gracias, Marcelo. Me parece que ya no tenemos más preguntas en el chat. Yo no sé si hay alguna palabra que sé que quiere ser tomada, alguien quiere hacer una pregunta. ¿No? Bueno, yo antes de despedirme, de darles las gracias a todos, quiero ver la posibilidad si podemos sacar una foto, y además les quiero avisar que nosotros queremos evaluar las actividades de los cafés científicos para poder mejorar estas actividades en el futuro, así que les voy a dejar una encuesta para que la puedan responder en el chat, ¿ya? Y mientras abren sus cámaras para sacar una foto. Y Marcelo, te dejo, si quieres cerrar tú con algo, con algún comentario. No, muy agradecido por su atención, por las preguntas, el feedback, se agradece enormemente. Yo hago mucha clase a posgrado y me ha tocado hacer clases, todo el mundo con las cámaras apagadas y en silencio, no hay ni una sola pregunta, y es lo más motivante posible. Y por el contrario, este tipo de actividad y este tipo de interacción es lo más motivante que hay para mí, pero también quisiera, porque sé que también hay mucha gente joven, gente que está pensando quizás en empezar una carrera en paleontología, animarla porque hay mucho por descubrir. O sea, nosotros, como decía, estamos en la punta del iceberg y hay tesoros tremendos por desenterrar. Así que nada, ánimo a todas y a todos. Había una última pregunta. Hay una última pregunta, Dale. así que no te puedes ir. No me voy. Nehuen dice, ¿qué comían los perezosos marinos? Probablemente a ver, según lo que tengo entendido, podían haber estado comiendo invertebrados, por invertebrados cualquier cosa que no se moviera, probablemente bivalvos, probablemente también probablemente alguna ingesta de plantas tienen que haber tenido. Yo me imagino que tenía una dieta más omnívora por lo que he leído, pero me parece que esas son ciertas suposiciones. Creo que desconozco si hay estudios donde hayan reconstruido la paleodieta, que se puede hacer en base a isótopos. Uno puede eventualmente hacer isótopos, así que es algo que también sería súper bonito hacer con los restos de hueso que encontramos. Sí. Ahí Sven dice pasto marino, tal vez. Sí. Bueno, vamos a finalizar esta actividad. Les quiero dar las gracias, los dejo invitados para la próxima semana. Vamos a estar con Carola Flores. Así que nuevamente vamos a estar publicando el afiche en nuestras redes sociales, enviando la invitación por correo electrónico. Así que si desde ya quieren participar, me pueden escribir directamente al correo electrónico difusciencia@ceasa.cl. Lo voy a poner en el chat. Así que muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Chao. 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 Que estén bien. Chao. Chao. Chao a todos. Bonito Hasta luego. Chao, muchas gracias.